Si ven todos los frescos o los mosaicos, no puedo ver de aquí, pueden entender los eventos que suceden en Betania. Sabemos que Betania era una casa de reposo del Señor. Quiere decir, reposo es casa de sus amigos. Quiere decir casa donde Él venía a abrir su corazón, a compartir, a estar con personas que eran de su confianza, con quien Él podía, sabemos que hablar muchas cosas. Y porque sabemos, porque cuando Él viene a Betania, en el primer evento que vemos, Marta está ocupada en muchas cosas necesarias. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces se habla de Marta despectivamente. Marta es la que estaba ocupada y María es la que estaba a los pies del Señor. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba trabajando arduamente para servir al Señor. Diferentemente es cuando se está haciendo muchas cosas, pero que no son para Dios. Marta está ocupada en la cocina para que el Señor coma, Marta está ocupada en todo lo necesario para que el Señor sea recibido con hospitalidad y para que el Señor se sienta cómodo en la casa. María está sentada a los pies del Señor. Y lo que el Señor le dice a Marta no es una recriminación, lo que el Señor está llamando a Marta a que sepa balancear entre el servicio a Dios, pero primero tiene que venir de la escucha a Dios. Por eso él dice, Marta, Marta, estás ocupada con tantas cosas. María ha escogido la mejor parte. No ha dicho ha escogido la única parte. Lo que está diciendo es la primera parte de toda vida cristiana es la oración y la escucha del Señor, para que de esa escucha salga nuestra actividad y sea una actividad fecunda y digna del reino de los cielos. Así que lo primero que hay que desmoronar son las falsas imágenes. Hay una falsa imagen de Marta que el mismo Señor la desmorona después y se van a dar cuenta, porque ¿quién es la que está sentada escuchando al Señor? María. ¿Quién es la que está ocupada haciendo cosas para el Señor? Marta. Marta y María son el balance perfecto de la vida cristiana. Sentados a los pies del Señor, escuchándolo, orando y luego levantándonos a servir. Lo que le pasaba a Marta, que por estar sirviendo no estaba escuchando. Pero no quiere decir que la vida de María es la vida de todo cristiano y que la de Marta no es parte de la vida cristiana. La vida de todo cristiano es la oración y el servicio. Oración y misión. Entonces vemos aquí la resurrección que Fader nos leyó. Hay ciertos detalles importantes que ver. Primero que nada, que démonos cuenta que Marta, María y Lázaro son amigos de Jesús. No se habla en las Sagradas Escrituras de muchos amigos de Jesús. Estos son amigos íntimos de Jesús, a los cuales muy pocas veces se menciona en el Evangelio, pero me imagino que cada vez que el Señor, aún en la vida no pública, venía muchas veces a la casa de Marta, Lázaro y María, y por eso había una relación establecida con ellos. ¿Qué pasa? Se enferma Lázaro.
y se enferma de muerte. Marta y María le mandan avisar a Jesús que Lázaro está muerto, está enfermo y que va a morir. ¿Por qué le mandan avisar? Para que el Señor lo sane. Ese es el propósito, que el Señor lo sane. Pero el Señor no viene. El Señor se tarda varios días en venir. ¿Por qué? Porque está haciendo otras cosas para el reino de los cielos, lo cual aquí hay una enseñanza, aprender a tener prioridades y confianza en el tiempo de Dios. Después le avisan al Señor que ya Lázaro murió, como diciendo, ya ni vengas, ya Lázaro murió. Y el Señor dice, ahora vamos. ¿Se dan cuenta que nuestra manera de razonar no es igual a la del Señor? En la mente de Marta y María, pues ya murió. Si hubiera venido antes. Por eso aquí hay algo muy hermoso. Cuando el Señor se va acercando, ¿quién sale al encuentro de Jesús? No sale María. ¿Quién es la que sale? Marta. ¿Y qué le dice Marta? Si hubieras venido, no hubiera muerto. Aquí estamos viendo que aquella que estaba tan ocupada era una mujer de profundísima fe. Cuando le dice, si hubieras venido, no hubiera muerto, él está diciendo, si hubieras venido, lo hubieras sanado. O sea, está creyendo en el poder de Jesús de sanar a los enfermos. Ya Lázaro tenía, y bajamos, 4 días en ese hueco. Por lo tanto, en esa época se embalsamaba, sobre todo en la gente de mucha fe, con perfume. Pero no había ninguna otra forma. Por lo tanto, 4 días en ese hueco ya está el cuerpo corrompiéndose. Es por eso que Marta le dice, Señor, ya lleva 4 días en la tumba y huele, como diciendo, ya está podrido su cuerpo. Corrupción. Acuérdense que nosotros, aquí hay muchas enseñanzas teológicas. El Señor tenía que dejar a Lázaro morir porque el milagro iba a ser más grande que sanarlo, igual que lo hizo con la hija de Jairo, que lo estaban llamando para sanar a la niña, pero el plan del Señor era hacer un milagro mayor. El plan del Señor era hacer un milagro mayor. Pero Marta, a mí lo que me toca muchísimo es cuando Marta le dice, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Pero aún ahora, escuchen lo que está diciendo, ya está muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá lo que pidas. O sea, ¿qué está pidiendo Marta? Que lo resucite. Jesús le replica, tu hermano resucitará. ¿Se dan cuenta que el Señor no da muchas explicaciones? Tu hermano resucitará. ¿A quién le está dando Jesús esa respuesta? A Marta. Entonces Marta, lógicamente dice, pues yo creo que sí, que va a resucitar en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús le dice, y aquí es para mí tan bello de Marta, cómo el Señor va restaurando la imagen de Marta, porque la proclamación más grande de la fe en la resurrección, ¿a quién se la da Jesús? A Marta. Es la primera vez en todo el Evangelio que Jesús dice, yo no solamente resucito, yo soy la resurrección. ¿Se dan cuenta? Una cosa es tener el poder de resucitar
y la otra cosa es que su esencia es vida y en Él no hay nada corrupto, porque una de las cosas que perdimos por el pecado fue la inmortalidad. El Señor le dice aquí una gran proclamación de fe que resuena hasta el fin de los tiempos a Marta. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Está hablando en este caso, en general, de la vida eterna, que a partir de la resurrección nosotros creemos en la vida eterna, pero creemos que un día vamos todos a resucitar. Se va a unir nuestra alma de nuevo con nuestro cuerpo glorificado. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué? Porque no irá a la condenación eterna. El que cree en Jesucristo vivirá en el cielo para siempre. Y le pregunta Jesús a Marta, ¿crees esto? Como nos está preguntando hoy a ti. ¿Crees esto? ¿Crees de verdad que cuando se muere un ser querido, aunque sea doloroso, ha entrado en la gloria, ha entrado en la vida eterna? Jesús lloró ante la muerte de Lázaro y con eso nos enseña algo que algunos cristianos, entre nosotros también, creen que uno no puede llorar ante la muerte de un ser querido. El que no llora ante la muerte de un ser querido o se está bloqueando o está endurecido o no lo quería. Las lágrimas son expresión de dolor ante la pérdida del ser querido. Y Jesús llora para enseñarnos que el cristianismo no es desencarnado, que tú lloras por la muerte de un ser querido. Él llora por la muerte de Lázaro, que él sabe que va a resucitar. Por lo tanto, esas lágrimas son para enseñarnos a nosotros que no es falta de fe llorar, como muchos creen. Lo que es falta de fe es no creer en dónde están ellos, cuál es el destino eterno de esas almas. Y Marta respondió con una proclamación prima hermana de Pedro. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. ¿No es lo mismo que dijo Pedro? El Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. ¡Qué proclamación! Marta es casi la misma proclamación de Pedro, ahora de boca de una mujer. Dicho esto, se fue a llamar a su hermana María. Ok, María no estaba presente en este diálogo, se lo perdió. Se lo perdió. Porque la que salió al encuentro de Jesús fue Marta. La que salió a interpelar el corazón de Cristo fue Marta. Y por lo tanto, la que sacó esta proclamación tan hermosa del corazón de Cristo fue Marta. Y Marta llama a su prima María y le dice al oído, el maestro está aquí y te llama. Ella en cuanto oyó se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo, o sea, ¿a dónde se encuentran? Se encuentran, y lo vamos a ver en lo que es hoy la iglesia del burrito. Hay un fresco del encuentro de Marta y María con Jesús. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, o sea, los amigos de Lázaro, que estaban consolando, la gente de este pueblo, está llorando junto con María. Al ver que ella se levanta rápidamente, ¿qué hacen? La siguen a ir a donde va María. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, hace algo que es propio de ella. Cayó en tierra, honra al Señor, se postra a los pies del Señor,
¿Por qué esto es común? Porque lo vamos a ver después, unos días después de la resurrección, lo que ella hace. Y ella le vuelve a decir: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y viéndola Jesús llorar, se conmovió interiormente por el dolor de la hermana que llora la muerte de su hermano. ¿Se acuerdan cuál es la bienaventuranza tercera? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y el Señor se conmueve profundamente ante el dolor de Marta y ante las lágrimas de María, y la mira y le dice: ¿dónde lo han puesto? ¿Cómo responde el Señor? ¿Cómo la va a consolar? Con la resurrección de su hermano. Hermanos, nuestras lágrimas siempre serán consoladas si son por amor, y no sabemos de qué forma. ¿Dónde lo han puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Son palabras que se repiten en el Evangelio, ¿verdad? El ven y lo verás está también en la llamada de los apóstoles. Ven y vas a ver dónde lo pusimos. Cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro, todos empiezan a comentar: miren cómo lo quería. Porque nunca se imaginaron ver al Señor llorar por la muerte de una criatura, por la muerte de un amigo. Sin embargo, el Señor llora por nosotros, hermanos. Lloró por Jerusalén. Llora muchas veces y llora a causa nuestra. Algunos le dijeron: pero si este abrió los ojos de los ciegos, levantó a los discípulos, ¿cómo es que no pudo venir a evitar que muriera Lázaro? Algunas veces en el plan del Señor es evitar un dolor, y a veces es permitirlo para sacar un bien mayor de ese dolor. Y ahí está nuestra fe. Si Él no te lo evita, es porque va a sacar algo mayor. Si el algo mayor se logra con evitarlo, el Señor te lo evita. Pero aquí no lo evitó. Y eso es una de las preguntas que tenían todas las personas: ¿por qué vino a evitar la muerte? Porque su plan no era evitar la muerte, era triunfar sobre la muerte. El Señor no tiene el poder solo de evitar, sino tiene el poder de triunfar. Y esto tiene que manifestarse aquí. El Señor va y se para frente al sepulcro. Era una cueva, como lo vimos los que bajamos, bastante difícil, ¿verdad? Y una cueva bastante profunda. Me imagino que la hicieron bastante profunda precisamente por el olor. Y Jesús se pone de pie y envía a algunos hombres: quiten la piedra. Esto es importante, porque el Señor no puede quitar la piedra. No, porque los milagros siempre van acompañados de la caridad de los seres humanos. Otros hombres tienen que ayudar a hacer algo para que el milagro se dé. El Señor tiene que mover la caridad de los hermanos, como movió la de los apóstoles para hacer la multiplicación de los panes. Remover la piedra, quitar la piedra. Ahí fue cuando Marta le dijo: Señor, debe oler mal. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta es una canción, ¿verdad? ¿Quieren cantarla? Yo te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo te digo que si creyeres verás la gloria de Dios.
vez, piensa que es imposible de resucitar, en alguna imposibilidad inmensa que tenemos en nuestra vida, como es la muerte. Y Jesús nos dice, ¿no te digo yo que si tú crees en eso, vas a ver la gloria de Dios? Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces los hombres quitaron la piedra en obediencia al Señor y volvemos a ver a Jesús levantar los ojos al cielo. Reza al Padre antes de hacer un milagro. ¿Qué comentamos otra vez sobre eso? La multiplicación de los panes, levantó los ojos al cielo porque no hace nada que no esté en total comunión con la voluntad del Padre. Y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre? Déjame resucitar a Lázaro, porque tú siempre me escuchas, pero todo lo he dicho y todo lo he hecho por los que me están rodeando, para que crean. O sea, lo que Él va a hacer y lo que se ha demorado para que se muera Lázaro, todo lo que Él va a hacer es para aumentar la fe de todos los que iban a ser testigos de esta resurrección. Dicho esto, gritó con fuerte voz. A mí esto me conmueve y me eriza, ¿no? ¿Cómo habrá el Señor levantado la mano? Tiene que haber levantado, mire, es que no puedo. Tiene que haber levantado la mano ante esa cueva y haber gritado, porque grita con fuerte voz, la fuerte voz del Dios hecho hombre, que va a tomar autoridad sobre la corrupción de un cuerpo. Hermanos, eso es tremendo milagro, porque la niña de Jairo se acababa de morir. Este tiene 4 días en la tumba. Alza con fuerte voz y le grita, ¡Lázaro! Yo no sé si a ustedes le da calambre, pero ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Vimos lo que tenía que salir Lázaro, ¿verdad? Qué difícil el camino para salir afuera. Pero sin embargo sale completamente atado de pies y manos, porque esa era la mortaja de los cadáveres, atado de pies y manos con un síndone, como un manto, como el manto de Turín. A todos los muertos se los ponían y les ponían un trapito en la cara. Yo le preguntaba a Luis, pregúntale al Padre dónde está el síndone de Lázaro. Posiblemente se lo llevaron a Francia, ¿verdad? Pero cuando él sale, ustedes se imaginan salir de esa piedra, salir de esa puertecita angosta, todo amarrado, como una momia. ¿Y qué le dice el Señor a los amigos? Desátenlo. Yo le he devuelto la vida, ahora ustedes le tienen que dar la libertad. Y lo desatan. Hay que imaginarse a los amigos desatando, dando vuelta a este cuerpo y viéndolo con vida. Si sabemos que estaba encerrado por 4 días ya muerto, y están quitándole la mortaja, quitándole la venda, y dice el Señor, desátenlo y déjenlo andar. Esto es una palabra, no solamente para Lázaro, para nosotros mismos, que tal vez en áreas de nuestra vida estamos muertos y el Señor quiere resucitarnos, desatarnos si estamos atados y echarnos a andar con libertad. Claro, hermanos, este milagro calculemos que sucede como jueves o viernes antes del Domingo de Ramos.
Y por el milagro de Lázaro, los judíos que habían venido a casa de María, otros que estaban oyendo, otros que sabían lo que estaba pasando, van donde los sumos sacerdotes y le cuentan el milagro que ha hecho Jesús. ¿Qué hacemos?, dijeron los sumos sacerdotes. Esto no lo podemos permitir. Esto ya está haciendo mucho. Ya el Señor está actuando demasiado. Pero para ellos no era el Señor. Para ellos era un estorbo. Y aquí es donde, por la causa de la resurrección de Lázaro, los sumos sacerdotes con los fariseos, con los judíos, hacen una conglomeración, porque ustedes se han visto que los buenos no nos unimos, pero los malos que bien se unen, hermano. Por eso Jesús decía que los hijos de la luz son tan pasivos comparados a los hijos de la oscuridad. Los hijos de la oscuridad son muy astutos. Como Pilato y Caifás se odiaban a muerte. Pero para condenar al Señor se hicieron amigos. Para el mal, los malos se unen. Qué triste que para el bien los cristianos no nos unimos. Esto es la razón de la decisión determinante de acabar con la vida de Jesús. No era la primera vez, era un deseo desde que nació, pero ya la resurrección de Lázaro en sus corazones rebalsó la caupa. Con esto hay que eliminarlo. Jesús el domingo va a entrar en Jerusalén. Ya está la sentencia de muerte andando, ¿no? Y el domingo va a bajar de Betania y va a la iglesia que vamos a ir uno de estos días, que es la iglesia del burrito, que es preciosa, y ahí se ve la piedra donde Jesús se monta en el burrito y quedó marcado su pie. Ahí el Señor, después ya explicaremos esto, pero el Señor va a entrar a Jerusalén sabiendo que ya la sentencia de muerte está dictada para Él. Hay toda una historia que vamos a explicar cuando vayamos a la iglesia de Jéfate, que es donde Él se monta en el burrito, pero el Señor entra a Jerusalén no como un rey de este mundo. Un rey de este mundo hubiera entrado en carroza. Entró en el animal más manso, en el animal menos valorado, un burrito. ¿Qué sucede? Lo reciben con gloria, gloria, ¿verdad? Pero a los 5 días, ¿qué va a pasar? Durante esos días está habiendo toda una manipulación por debajo, moviendo a la gente en contra de Cristo para preparar a la gente a gritar, crucifíquenlo el viernes. Pero, según los cálculos, leyendo las Escrituras, después de entrar en Jerusalén, que yo me imagino el dolor que llevaba el Señor en su corazón. Las ramas, Él sabía que eran pasajeras, pero los corazones, ¿a dónde estaban? Después de entrar en Jerusalén, deducimos que el Señor vino de regreso a Betania, porque aquí se le da una cena. Se le da una cena, unos evangelistas dicen en la casa de Betania, otros dicen en la casa de Simón el leproso, un leproso que él había sanado. Sea en cualquier casa, eran vecinas. Y en esa casa, ¿qué sucede? Es una casa, lo reciben a cenar en acción de gracias, pero ahí sucede algo muy hermoso, y es de que María baña los pies del Señor con nardo y también lo seca con el pelo. Muchas personas
y algunos teólogos confunden esto diciendo que María Magdalena es la misma María de Betania y llevan años en este debate. Yo les voy a decir mi opinión, que no me la tienen que creer. Yo no creo que son las mismas personas, porque en esa época es muy de costumbre decir María de Magdala, o María de Betania, o María de aquí, o María de allá. Y segundo, no tenemos ninguna prueba en el Evangelio que la de Lázaro, de Marta y María, hubiese tenido una vida mala y públicamente. Segundo, si la Iglesia considerara que la misma María es la misma María Magdalena, entonces ¿por qué tenemos la fiesta el 22 de julio de María Magdalena y ahora el 29 de julio tenemos a Marta, Lázaro y María? No hubieran hecho dos fiestas para la misma santa, ¿no? Y aquí hace un gesto que tal vez nosotros pensamos que es el mismo, pero es que tal vez era costumbre de que cuando una mujer quería honrar a alguien que amara tanto y le echara perfume en los pies, con que lo secara con sus cabellos. Como siempre, también sucede el mismo diálogo que sucedió con María Magdalena, que Judas critica siempre el hecho de que se le ponga algo que honre al Señor. ¿Cómo es posible que tú permitas que se gaste un perfume tan caro? Nardo era el perfume mejor y el perfume más caro. ¿Por qué no se lo damos a los pobres? Para mí Judas representa cierto sistema, ¿verdad? Que nos hablan de los pobres y de lo que menos se preocupan es de los pobres. Judas no era conocido por su amor a los pobres, pero Judas era el tesorero de los 12. Le gustaba el dinero para quedarse con su poquito. La prueba está que de dónde salieron las 30 monedas con que él vende a Jesús. ¿De dónde va a sacar Judas las 30 monedas para comprar la muerte de Cristo? Pues de los dineros que iban recogiendo en el fondo común de la comunidad de los apóstoles. Y aquí el Señor le dice de nuevo, déjala. Pero esto no se lo dice a María Magdalena, simplemente a María Magdalena le dice, leave her alone, déjala sola, no te metas con ella. Aquí le dice a María de Betania, déjala, porque lo que ella está haciendo me está preparando para el día de mi sepulcro, lo cual quiere decir que esto sucede unos días antes. Según las Escrituras son unos días antes de la Pascua. Quiere decir, por lo menos coloquémoslo mentalmente, que haya sido posible el lunes santo. Que de aquí, de Betania, de la casa del amor para Cristo, va a ir a su pasión. Según muchos místicos, hermanos, es aquí en Betania, antes que Jesús regresa para la Pascua, el miércoles en la noche tiene a solas su diálogo con la Virgen. Lo dicen 3 místicos reconocidos, que aquí en Betania, o sea, la Virgen vino a Betania, la Virgen está presente en Betania, cuando la muerte de Lázaro, la resurrección y la cena. Pero el miércoles santo, según los místicos, es el diálogo íntimo entre Jesús y la Virgen sobre los próximos días, donde ellos están hablando de lo que va a ser la pasión, de cómo va Él a sufrir, donde le dice, Madre, ¿cuál es tu misión?
tienes que dejarme morir, tienes que entregarme tú y ser tú la que me presente como una ofrenda en la cruz. Todo este diálogo y al mismo tiempo la despedida. ¿Por qué despedida, hermanos? Porque a partir de la pasión del Señor empieza otra etapa para Jesús y otra etapa para la Virgen. Ya se acabó el estilo de vida que llevaban antes. Jesús va a entrar a su pasión, Jesús va a morir, la Virgen lo va a ver morir, la Virgen lo va a sostener en sus brazos muerto y después va a resucitar. Y una vez que resucita, ya está en estado glorioso. ¿Y qué sucede? Que los próximos 40 días son dedicados a darle las últimas instrucciones a sus apóstoles, porque en 40 días Él va a ascender a los cielos. Y ahí es la despedida final, pero no vamos a hablar de esa ahorita. La despedida final de Cristo con su madre es antes de la ascensión, donde ya no lo volvería a ver hasta que ella regresara al cielo, que se calcula pasaron 25 años. Ella aquí en la tierra cuidando a la iglesia naciente. Yo siempre he dicho que uno de los grandes sacrificios de la Virgen fue no irse con Jesús. Y uno de los grandes sacrificios de Jesús, no llevarse a su madre al cielo y dejarla sola aquí en la tierra, bajo el cuidado de Juan y de los apóstoles, para que ella cuidara y enseñara a la iglesia naciente. Se calcula, según los primeros padres de la iglesia, que ella está viva 25 años. Aquí, escuchando, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Qué le pasa a Tomás? ¿Qué está haciendo Pablo? Oyendo de los avances del reino, como también oyendo de los martirios. Por lo tanto, imaginemos de todo lo que la Virgen tiene que sufrir, oyendo cuando matan a Esteban, que fue el primer mártir, el diácono. Los diáconos son los primeros mártires. Y después oyendo cómo va avanzando el reino de su Hijo, cómo se va creando la iglesia, cómo va la iglesia expandiéndose, pero también cómo van sus hijos siendo perseguidos y muchos martirizados. Sabemos que la Virgen estuvo con Juan, pero sabemos que la Virgen siempre tuvo una relación cercana con Lázaro, con Marta y María. Betania a veces pasa desapercibida, hermano. Ah, sí, la resurrección de Lázaro. Ah, sí, en Betania, Marta y María. Betania era también casa de Jesús y casa de Nuestra Señora. Pero sobre todo saber que de esta casa Jesús partió para su pasión después de resucitar a Lázaro. Que de la casa del amor sale a la pasión, donde va a experimentar el odio del corazón humano, como también va a experimentar ciertos consuelos. Ahora, para concluir, se preguntarán por qué Lázaro, Marta y María no estaban al pie de la cruz. ¿Por qué Lázaro, el que Jesús acaba de resucitar, no estaba al lado de Jesús? ¿Por qué no lo acompañó en su pasión? ¿Por qué Marta y María no estaban con la Virgen caminando el camino de la cruz? ¿Verdad? Silencio total, ellos no están ahí. No sabemos el por qué exactamente, pero yo lo deduzco, que Jesús no los dejó ir. ¿Y por qué no los dejó ir? Porque si la causa de su muerte había sido, la última causa, había sido la resurrección de Lázaro, ¿qué le hubiera pasado a Lázaro si él está al pie de la cruz? Le hubiera pasado lo que tuvo Pedro, temor de que le pasara, que lo apresaran y lo mataran a él. O sea, si Marta, Lázaro y María hubieran estado en Jerusalén
al lado de Jesús, ellos hubieran sido los primeros mártires. Y el Señor quería que Lázaro quedara vivo, que Marta quedara viva, María quedara viva, porque iban a ser testigos oculares para las iglesias nacientes. Así que aquí pidámosle a Jesús que nosotros seamos una Betania, que nuestro corazón sea una Betania para Jesús, donde Él venga a hablar de lo que le duele, de sus sufrimientos, y al mismo tiempo encuentre en nosotros el bálsamo del perfume, del nardo, de la escucha, de la oración, del servicio, de que esta casa, la casa de nuestro corazón, tenga como segundo nombre Betania. Que el Señor les bendiga. Aunque parezca que la oscuridad